en el capítulo 1 de Primera de Samuel, en el capítulo 16, perdón, de Primera de Samuel, versículo 14, ahí se quedó el hermano que dio el estudio la semana pasada. Estamos viendo hasta aquí. Hasta aquí hemos visto victorias de Saúl como rey establecido en Israel. Hemos visto que ganó muchas guerras. Pero algo interesante que tenía el rey Saúl, no sería interesante sino algo de estudiar, de que el rey Saúl no se miraba buscando a Dios. No sé si lo han notado ustedes, pero desde que él va en su carrera, en su liderazgo de rey, él no busca a Dios. Y cuando lo buscaba, lo hacía equivocado. Y también debemos de ver algo que el rey Saúl tenía algo pésimo en su vida, que era, le gustaba echarle las culpas a los demás. Tenía ese orgullo él ahí. Cada vez que se equivocaba decía, no, me obligaron, me empujaron a hacer esto, me empujaron a hacer estas cosas y yo no quería, pero el pueblo sí. Entonces estamos viendo un rey inestable, un rey que no fue estable, ni en lo espiritual, ni cómo dirigir al pueblo. ¿Se recuerdan quién tomó la primera iniciativa de hacer guerra? Pues su hijo. ¿Se recuerdan el pacto que hizo? Hizo un pacto de que si no ganaba la guerra, que nadie comía hasta no ganara. Y pactó y los soldados muriéndose de hambre. Entonces hemos visto un rey un rey que no asentaba bien la cabeza. Hermano, cuando alguien liderea algo, una iglesia, un país, un grupo de personas, una empresa, tiene que ser sano mentalmente. Y si es lo espiritual, hermano, tendría que estar conectado con el Señor. Porque cuando la cabeza, el que dirige, anda mal, los que están bajo el dominio de él andan también mal. Entonces el rey Saúl iba por un camino que ahora vamos viendo de caimiento. Un líder tiene que saber escuchar la voz de Dios. Tiene que estar atento y escucharlo y hacer lo que Dios dice, exactamente como él se lo dice. Y Saúl no lo sabía escuchar. Saúl era una persona que le decía, vaya, está bien, yo lo hago, voy con todo. Y cuando llegaba a hacer la misión, lo hacía lo diferente. Ese era el rey Saúl. Pero en el versículo 14, aquí, hermano, encontramos que Dios le quita su reinado totalmente. Dios lo desecha en su ministerio como rey. Ponga atención a esto, hermano. Dios quita los ministerios, pero no abandona a la persona como creyente o como persona. Al rey Saúl se le quitó su ministerio de rey. No lo desechó como hijo. Interesante, ¿verdad? Y usted diría, hermano, mira, ¿por qué dice eso? Porque en el capítulo 30 y el 31 vemos a Saúl que se asesina y va donde estaba Samuel, pues salvo. Entonces Dios, ¿qué le desechó? Le quitó su reinado. Era sencillo, hermano, pero es que el orgullo de los seres humanos es tan grande que no vemos más allá. Era sencillo decir, Señor, si me equivoqué, toma el que tú quieras y me voy a hacer a un lado. Era sencillo, era totalmente sencillo. Señor, sí te fallé ahí en aquella guerra. ¿Sabes qué, Señor? Toma el que tú quieras. Porque estaba desaprobado. Se lo dijo Samuel y se lo dijo
Muchas veces tu reinado, así como me arrancaste el pedazo de tela de mi túnica, así va a ser arrancado tu reino. Pero el hombre era un hombre tosco, era un hombre que orgulloso, que no se dio. Es más, Samuel cuando va a ungir a David lo hace en escondida, porque le tenía miedo. Se imagina una clase de líder de estos en una congregación, y en las iglesias hay gente así. Sí, no se van, ya Dios ya le quitó el ministerio hace tiempo y no se van por orgullo. ¿Sí? Sencillo. Y usted me dirá, no hermano, usted está equivocado porque los dones de Dios son irrevocables. ¿Cierto? Que dice Romanos 11:29. Los dones, no los ministerios. Los ministerios somos amovibles, nos mueve Dios cuando quiera y pone otro que él quiere. Entonces el rey Saúl tenía que ser sabio y decir, no quiero llegar a consecuencias con Dios, y dale tú, David, o dale el que venga. ¿Saben qué, Samuel? Aquí está mi ministerio, te lo dejo, yo me retiro. Era tan sencillo. Pero como que a la gente le gusta estar de mandón, a la gente le gusta que le sirva, ¿cierto? O a usted no le gusta que le sirva, hermano. Y cuando va al restaurante, deme esto, deme lo otro, se siente bonito, aunque va a pagar, pero se siente bonito. Deme aquí, deme allá, mire, por favor me puede traer esto, me trae más cosas. Lo están sirviendo y se siente bonito. Pero en el versículo 14 dice así en la escritura: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, Dios dijo, le quito el Espíritu Santo a Saúl para que él entienda de que ya no lo quiero como rey. Hermano, las victorias que Saúl tuvo fue por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba en algunas personas, en los reyes, en los sacerdotes, en los profetas, pero no en todo el pueblo. Y en este caso a Saúl el Espíritu Santo vino sobre él y le dio sabiduría y actuaba por Saúl. Pero una vez quitando el Espíritu Santo, la palabra quitar, o sea, haciéndole alejarse el Espíritu Santo de Saúl, Saúl quedaba como antes. Como antes. Entonces, cuando le quita el Espíritu Santo a Dios, él hubiera entendido, hombre. Hasta aquí hubiera dicho él, bueno, siento que no tengo el respaldo del Espíritu Santo, entonces voy a dejar este ministerio. Lo hubiera hecho, pero el hombre continuó. Quitándole el Espíritu Santo a Dios, apartándoselo. En el Antiguo Testamento era así, de esta manera, no en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se acuerdan que Sansón, en los Jueces, cuando llegaba el Espíritu Santo, Sansón era una persona violenta y hacía lo que hacía, pero sin el Espíritu Santo era débil. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se iba, venía, no permanecía para siempre con la persona. Algo interesante. ¿Por qué? Porque algunos agarran este pasaje para decir, mira, los creyentes se va el Espíritu Santo y van a dejar de ser salvos. No, en el Nuevo Testamento no funciona de la manera. En el Antiguo Testamento sí. Dios le quitaba el Espíritu Santo cuando no lo ocupaba. Y a Saúl ya no lo ocupaba. No lo necesitaba más. Y era su arma. Quitándole el Espíritu Santo, le quitaba su protección, su respaldo de Dios. Él estaba protegido con el Espíritu Santo. Dios decía, este es mi siervo y a este lo voy a proteger y a este lo voy a respaldo. Pero una vez que el Espíritu Santo de Dios se iba de la persona, quedaba como una persona común y corriente. De tal manera que Sansón le sacaron los ojos y se divirtieron con él. Entonces Saúl quedó, hermanos, sin armas.
El Espíritu Santo era su mejor arma. Pero Dios se lo aparta. Le quita el Espíritu Santo y queda sin protección, físico como espiritual. Como espiritual. Es que este pasaje es tan hermoso, hermano, que vamos a aprender mucho aquí. La protección del Señor ahí estaba con Saúl. Aunque él había fallado, pero ahí estaba. Ahora, pero Dios ya sabía que había fallado. ¿Pero por qué tenía a Saúl ahí? Porque el pueblo lo pidió. A Dios no se le va nada por alto, hermano. Entendamos eso. Dios ya sabía que Saúl iba a fallar y en qué iba a fallarle. Pero quería enseñarle al pueblo que el ser humano siempre se equivoca. Que Él es el sabio, que Él es el que hace todo perfecto, no el hombre. Pero ellos querían un rey que los defendiera, que les hiciera guerra, que ganara su guerra, pero no eran ellos, no que era el Señor ganando la guerra. Entonces Saúl se queda sin el Espíritu Santo de Dios, queda el hombre con manos cruzadas. Ya no hay protección. Aquel hombre valoroso, vemos un hombre temeroso, miedoso, interesante. Un hombre alto, de guerra, con miedo. Y en el capítulo 17 vamos a ver, cuando viene Goliat, no tiene valor de enfrentarlo. Hermano, el Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos capacita, es el que nos guía, el que nos da gozo, el que nos da libertad, el que nos da protección. Cuando un demonio viene a su vida, ¿sabe qué es lo que mira primero? Jesucristo dijo, si la casa está barrida, limpia, va a ese y trae 7 más. Pero no así con el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente está la casa llena, está habitada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces cuando Saúl se queda sin el Espíritu Santo, ya queda sin protección divina. Queda con manos cruzadas, ya no puede hacer nada, ya no era sabio, ya no podía tomar decisiones, ya no podía ser sabio en su toma de decisiones, porque ya el Señor ya no lo ocupaba. Y no es porque Dios lo quiso quitar, sino las actitudes de las personas. La actitud de Saúl eran malas. Dios pone, le voy a poner ejemplo, hermano. Dios pone un líder en una congregación, le dice, yo te voy a proteger, te voy a respaldar, te voy a dar todo lo que necesitas, las armas que llegar yo te las voy a dar. Y el líder empieza con todo, corriendo, empieza a pelear batallas y empieza a predicar bien, pero llega un momento de tanto tiempo que se cansa y deja de depender de Dios. Y ahí es peligroso. Y ahí es peligroso porque cuando un creyente deja de depender de Dios, un líder empieza a hacer las cosas como él piensa. Como él piensa que están bien las cosas. Pero no es así. Porque la persona guiada por el Espíritu Santo, impulsada y respaldada, el Espíritu Santo es maestro y dice la Biblia que nos revela lo profundo de Dios, lo más profundo del Señor, el Espíritu Santo nos lo revela. Pero un creyente que deja de tener comunión con Dios, apaga el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y Dios dice, ya no te ocupo también. Y mucha gente, y muchos pastores, muchos líderes, hace tiempo Dios les dijo, ya no quiero que predique, ya no quiero que estés de líder. ¿Y sabe quién no sabe? ¿Quién sabe que una persona ya Dios ya está desaprobado? Los que están bajo su dominio. Mire, vamos al capítulo 14, versículo 15. ¿Alguien me lo lee en voz alta? Nos vamos a dar un adelantadito nada más. Versículo 15. ¿Alguien lo lee en voz alta? Del mismo capítulo 16. Los de Saúl le dijeron, he aquí,
Entonces, ¿qué vieron los criados? ¿Sabían que estaba desaprobado ya Saúl para Dios? Sí, lo sabían. Desde el momento que lo vieron que ya no era cuerdo, que no sabía tomar decisiones, que no era activo como antes, los criados de él sabían que Saúl ya no tenía nada que ver con Dios, que estaba en ese puesto porque él quería estar. Sencillo. Pero para Dios ya no. Pero interesante, no olvide esto. Dios le quitó su reinado, su ministerio. No lo desechó como persona, no lo desechó como hijo, no lo desechó como creyente, no. Porque es interesante entender esto, porque hay gente que dice, ¿vieron ahí? Dios desechó a Saúl, no lo desechó como persona, como rey sí. Y si Saúl se hubiera arrepentido, si Saúl hubiera cambiado de manera de pensar y hubiera dicho, estoy equivocado, y hubiera buscado al Señor, Saúl no hubiera muerto en el capítulo 31. Esto es interesante, porque la gracia de Dios estaba en todos los tiempos, y estaba la gracia de Dios con Saúl, sí. Si Saúl no quería ser rey, se fue a esconder y Dios lo fue a traer. Allá está, mándenlo a traer, le dijeron. Dios quería usarlo, como nos quiere usar a nosotros. El problema es que nosotros no queremos nada con Dios. Y Saúl no quería nada espiritual quería con el Señor. Esto es interesante entenderlo, porque el Señor lo quería usar, pero Él no quiso. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti, te ha llamado, que este ministerio es tuyo y usted se hace el necio? Porque no sabe escuchar la voz de Dios. Porque vivimos más en la carne que en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento se iba de una persona y venía, y que era selectivo, algunas cuantas personas que Dios elegía para juez, para rey, para ¿cómo se llama? Para profeta. Dios lo usaba y venía el Espíritu Santo sobre ellos, pero no en todo el pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento fue anunciado el Espíritu Santo que iba a venir sobre toda carne. Y dicen los judíos, ¿cómo es posible? Dicen los judíos allá en Israel que todos tengan el Espíritu Santo. No, porque ellos viven en el Antiguo Testamento. Pero quiero que vayamos a Isaías. Vamos a Isaías, en el capítulo 44. Y el que lo encuentre primero me lo lee. Isaías 44. Isaías 44. Versículo 3. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró? Dice así: porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. O sea, en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron la venida del Espíritu Santo a toda carne, a todo ser humano. Y apúntelo, hermano, si anda lápiz, apúntelo ahí, porque va a encontrar gente que le va a decir que el Espíritu Santo solo viene a personas selectivas. En el Antiguo Testamento, los escritores nunca vieron al Espíritu Santo como parte de la Trinidad de Dios. Nunca lo vieron. Ellos lo pusieron como piensan los testigos de Jehová, una fuerza de Dios, una fuerza que actuaba por Dios aquí en la tierra. Nunca lo vieron como Trinidad. Y ellos pasaron por alto esto. ¿Por qué? Porque algunas cuantas personas lo recibían, no todo. Pero fue anunciado en el Antiguo Testamento, claro que sí. El Espíritu Santo fue anunciado. Miren, ya no van a ser solo los reyes, ya no van a ser solo los sacerdotes, ya no van a ser solo los profetas, ya no van a ser solo los jueces. Hoy va a ser sobre toda carne.
Sobre todo ser humano que reciba a Cristo va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios podía quitar el Espíritu Santo de Dios y irse de la persona y dejarlo sin respaldo, dejarlo totalmente con las manos cruzadas. Isaías 59, ahí adelantito. Isaías 59, versículo 21. Isaías 59, 21. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Sabe que lo encontró? Sí, de Isaías. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Para cuándo iba a venir el Espíritu? Para siempre. Para siempre. Hermano, y creo que algunas iglesias enseñan que el Espíritu Santo viene y se va, viene y se va. ¿Por qué? Porque piensan que están en el Antiguo Testamento. Si fuera así, hermano, entonces nuestra salvación fuera: hoy soy salvo, mañana no, mañana sí. Hoy me pongo bien con el Señor, leo la Escritura, pongo bien atención en el culto, pum, viene el Espíritu Santo. Pero mañana viene, me enojo y pum, se va. Esa es mentira. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, en la historia. Pero eso es lo que le pasó a Saúl. Veamos en Joel, el último versículo, para ver que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28-29. En Joel, está después de Osea, capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28-29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. O sea, sobre que ya no había distinción como en el Antiguo Testamento. Recordemos que los siervos eran los peores, hermano. A los siervos los trataban peor que los perros. No había leyes para ellos. Ahora tenemos leyes para los perros aquí en El Salvador. 4 años está estropeado un carro intencionalmente. Pero en ese entonces era algo que cuando escucharon a Juan, me imagino que eran ellos, los judíos: ¿cómo es posible que los siervos van a tener también el Espíritu Santo? Y le iba a derramar sobre los siervos, y derramaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces, la idea aquí es de que el Señor en el Antiguo Testamento prometía al Espíritu Santo que viniera a morar en nosotros permanente, pero no así con Saúl, no en el Antiguo Testamento. Por eso que debemos de aclarar que ahí, esta parte del capítulo 16, versículo 14, sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu iba y venía a las personas. Dios decidía a qué persona dárselo, y cuando una persona no estaba bien delante de Dios, se lo quitaba. En este caso se lo quitó a Samuel. Y Samuel, se lo quitó a Saúl, y Saúl quedó totalmente desprotegido. Hermano, yo me pregunto, no hay que ser tan sabio para entender cuando Dios ya no lo quiere en un ministerio bueno. Número 1, saben los que están abajo de ti que ya no. Aunque quiera hacer algo, gritar o hacer cualquier cosa, ya no. Dios ya no lo quiere. Porque Saúl se hacía enojado
Los criados sabían. Otra seña cuando ya el Señor ya no quiere que tenga un ministerio es cuando viene el decaimiento. Cuando no te alegra hacer lo que hacías. Cuando lo haces por obligación. Cuando lo haces porque tienes ese ministerio que ejercerlo. Pero no hay esa motivación de decir, yo quiero servir, yo quiero hacer lo otro, como en el principio. Esa es una señal que ya Dios ya no te respalda. Y Saúl lo vio. Y Saúl tenía problemas psicológicos. Y porque estaba desprotegido, vean lo que pasó en el versículo 14, versículo 16, capítulo 16. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ¿qué pasó cuando estaba protegido? Llegó el enemigo. Dijo, aquí está desprotegido esta persona. ¿Y qué le pasó a Saúl? Le afecta su salud mental. Pero no hubiera llegado hasta ahí, hermano. Insisto, Saúl no hubiera llegado hasta ahí. Lo hubiera entendido. Hubiera dicho, hey, estoy enfermo. Estoy debilitado. Mándenme llamar a Samuel. Quiero hablar con Dios. ¿Se ve esto ahí en el versículo? No se ve. No se ve que él dice, llamen al profeta, llamen a Samuel. No llama a Dios. No lo busca. Versículo 16, como dice, diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre todo el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl, si hubiera sido un siervo, yo hubiera dicho, pero porque quiero música. ¿Cierto? Cuando las cosas van mal alrededor de nuestra vida y decimos, voy a ponerme una ranchera para alimentar, voy a ponerte esa música antigua, ¿va?, de José José, y vamos a tranquilizar los nervios. Pero él hubiera dicho, llamen a Samuel, que haga un holocausto, que haga un sacrificio, que me muestre qué debo de hacer. Él no quería nada con Dios. Y estando sin el Espíritu Santo, Dios permite que este espíritu malo llegue y lo ataque. Porque hay gente que dice, no, Saúl estaba poseído. Saúl no estaba poseído. En ningún momento, dice la Escritura. Saúl lo que tenía era que el demonio lo influenciaba y miraba cosas. Algunos piensan que era esquizofrénico, que él se iba de sí. Miraba cosas. Y cuando los siervos pararon a él, dijeron, esto viene de parte de él. Imagínense que los siervos eran más sabios que él, que echaron de ver que era algo que Dios quería, llamarle la atención a Saúl para que él reaccionara y decía, hey, estoy equivocado en lo que estoy haciendo. Pero no fue así. Él dice, vaya, busquen quien me toque la arpa para que yo me aliviane y empiece a calmarme. Es interesante ver esto, hermano. En la parte B vemos que el Espíritu, Dios le da permiso al Espíritu para que toque la salud de Saúl. Pero no si su alma. Entonces podemos decir que tenemos un Dios soberano, que todo se somete sobre él. Todo. Ni aún Satanás, ni aún sus demonios, ni sé cuántos millones de demonios hay, no actúan si Dios no les da permiso. Interesante, ¿no? No actúan si Dios le dice, háganlo. Entonces le dice,
le da permiso al demonio de hacerle, tocarle su salud. Y le toca su salud mental, hermano. Desde ahí, yo como persona hubiera dicho, ¿saben qué? Busquen a alguien que se encargue del reino. Yo no estoy cuerdo. No sé si este hombre gritaba, hermano, no sé, pero los siervos miraban esto. Miraban la vergüenza de este hombre. De un hombre peleado, un hombre que peleaba, un hombre que era fuerte. Pero este hombre ocupaba que alguien llegara y le tocara para calmar sus ánimos. Desde ahí he dicho, yo dejo este ministerio y busquen a alguien que lo haga. Pero muchas veces el orgullo de uno, el orgullo de la persona, quiere seguir y seguir y seguir en lo mismo cuando Dios ya no te está respaldando. Dios no respaldaba a este hombre para nada. Ya no tenía nada que ver con él. Pero él continuó ahí. De tal manera, vamos a ver más adelante, que donde llegó la soberbia de este hombre a matar 70 sacerdotes. Este hombre era soberbio. Pero Dios le permite que lo toque, como cuando le permite a Job. Me gustaría que fuéramos a Job. Vamos a Job para que tengan una idea. En el capítulo 1, en el versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has considerado? ¿No has visto qué chulada de hermano es? Creo que viene de la iglesia de Maús, de Chapetique. Yo creo que de ahí también este hermano. ¿No has considerado, dice, que no hay otro como él, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios en vano? O sea, ¿acaso Job le sirve a Dios porque está pobre? ¿O está en la ruina? Claro que Job era millonario. Y entonces Dios permite, para avergonzar a Satanás, que toque la carne de Job, su salud. Lo mismo que hizo con Saúl. Lo mismo. Pero Saúl no era perfecto como Job. Y Job sí era perfecto, recto. Que cuando los hijos hacían bailongo, hacían baile, él iba y hacía sacrificio por si habían hecho algo malo los hijos. Entonces, lo mismo pasa con Saúl, que Dios le da permiso a este espíritu malo para que toque su salud de Saúl. Pero vemos la diferencia de Job a Saúl. Job se rinde al Señor y le alaba, y Samuel no. Samuel busca cosas exteriores para calmar su enfermedad, como muchos de nosotros, ¿no? Señor, estoy amolado, pero cuídalo. Voy al seguro médico, Señor. Y eso no es malo. Pero cuando una persona depende de Dios, lo primero que es, Señor, empieza a alabar. Y Saúl buscaba cosas externas. No buscó a querer decirle, Señor, miren, yo me equivoqué. No vemos eso. No existe. ¿Por qué? Porque desde el principio Saúl no... Es más, cuando vino al reino no era ni creyente. Estando con él, cuando lo llaman como rey, se vuelve creyente. Era una familia que no hablaba de Dios. Entonces, volvamos a Samuel, y dice Samuel, y lo atormentaba. Esta palabra atormentar, en el hebreo significa, la palabra lo afligía, lo angustiaba. Y no solo eso, sino que también lo enfadaba.
Había momentos que Saúl estaba enojado. Estaba pero enojado, otras veces estaba asustado, otras veces estaba afligido de por nada. Quizás paranoico. Y yo me imagino a Saúl con la espada ahí, vestido en el reino, alguien me quiere atacar. Así se sentía este hombre. Entonces la angustiaba de tal manera. Yo le he aprendido, tócale su salud. Tal vez este recapacita y entiende que ha hecho cosas malas. Hermano, pero en el Nuevo Testamento, ¿será que un espíritu puede también influenciarnos a nosotros? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Porque hay un predicador de Estados Unidos que dice que los cristianos sí pueden ser endemoniados. Y que la gripe, que hay un montón de enfermedades, esas son el demonio. El demonio de la gripe fuera, demonio de la calentura, demonio de COVID. Y ese es un montón de cosas. En el Nuevo Testamento, hermano, un demonio lo puede influenciar a hacer algo malo. A uno sí, pero no lo puede poseer. Igual que Saúl no lo poseyó, sino que lo influenciaba, le tocaba su salud, por permiso de Dios. Ahora, si vamos a Juan, me gustaría coger a Juan, el Evangelio de Juan, para ver la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a ver algo impresionante en los creyentes. Algo impresionante. En el capítulo 14, versículo 16. Es algo bien hermoso que pasa en el creyente, que hay gente que no lo entiende. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Dice: para siempre. Y esta palabra para siempre es la palabra doona en el griego. Doonai. ¿Qué significa? Que estará con nosotros por las edades. También significa para siempre, significa que nunca se irá de nosotros el Espíritu de Dios, no como en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando los demonios vienen a querer poseer un cuerpo cristiano, no puede. Otra cosa interesante es aprender de los demonios. Los demonios no tienen cuerpos físicos como nosotros. Ellos ocupan cuerpos humanos para incorporarse dentro de ellos, pero no en un creyente. Y esto me llama la atención, que si el Espíritu Santo está para siempre dentro de nosotros, o sea que no hay ninguna duda de que la persona que confía en Cristo es salva eternamente y para siempre. ¿Cierto? Algunos dicen: hermano, la salvación no se pierde el alma. ¿Ha escuchado ese? Lo dicen las iglesias de Dios y lo dicen los apóstoles y profetas. La persona, no, hermano, la salvación no se pierde. Lo que se pierde es la persona. Pero no puede ser, porque Jesús dice: y yo rogaré al Padre que esté alguien con ustedes ahí, y estaré para siempre. Está en tiempo continuo, que significa que continuamente el Espíritu Santo mora en cada creyente. Continuamente está con nosotros. Y dice otra palabra en el 17, miren el versículo 17: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo conoce, no le puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en nosotros. Y esto me llena de gozo. Esto me llena de alegría. No sé si usted, pero en el Antiguo Testamento le quitaban el Espíritu Santo a la gente que Dios se lo daba, pero en el Nuevo Testamento no. Y me da seguridad de que yo soy salvo. A todos.
Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador, es el mismo combo. Es como cuando usted dice, deme una hamburguesa, que venga el combo completo. El Espíritu Santo viene y te capacita. Pero no, hermano, quiero decirle algo. Ya tiempo, los hermanos pensaban que el Espíritu Santo les daba la palabra directa. Y decían, Señor, dame el mensaje, tío, dame el mensaje, Señor. Y abrían la Biblia y aquí me toca leer. Aquí me toca leer, decían ellos. Aquí me está hablando el Señor, aquí voy. En esa clase de capacitación. ¿Sabe cómo capacita el Espíritu Santo a las personas? Cuando usted aprende esto. Cuando usted empieza a aprender de la Biblia. Este es lo que ocupa el Espíritu Santo y se lo va revelando para capacitarlo. Pero si usted no lee la Biblia y solo es un creyente, aunque el Espíritu Santo muere dentro de usted, usted nunca va a crecer. Nunca va a crecer. Pero si usted empieza a leer la Biblia, la Escritura, entonces usted empieza, el mismo Espíritu empieza a revelarle la palabra y a entender más en su mente lo que Dios quiere hablar con usted. Aquel Espíritu que mora dentro de usted. Y que mire, en el versículo 16, ahí vamos, ahí de Juan, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará toda. Pero ¿cómo lo iba a hacer el Espíritu Santo? Por su palabra. Cuando yo empiezo a estudiar esto. Y usted diría, no, pero Pablo y a Pedro, ¿cómo hizo? Sí, no había escritura. A ellos les daba sabiduría directa. Se lo revelaba. Porque a Pablo le reveló 17 cartas. Pero ahora, teniendo esta revelación del Espíritu Santo, yo no necesito estar pidiendo, Señor, dame sabiduría, pero no leo la Escritura. Señor, yo quiero servir, yo quiero que me enseñen. Pero si no lees nada, ahí está el punto. Entonces, Él es nuestro Maestro, permanece en nosotros, mora en nosotros y queda para siempre. Y eso me enseña a mí, en el Nuevo Testamento, que yo soy salvo eternamente y para siempre, no importa lo que otras personas digan. Porque hay muchos que se oponen y comentan, no, que vos estás equivocado, mira. Pero si la Biblia lo está diciendo, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se va de mí. Ni de usted. Ni porque fue el carnaval, hermano, no se va. Hermano, que fui al carnaval y me eché unas chelitas ahí de las moraditas. Y me eché unas cafecitas. Ahí sigue el Espíritu Santo. A la diferencia de Samuel, que le fue quitado y fue despojado de protección, nosotros, como creyentes, lo que sucede es que constrictamos al Espíritu Santo de Dios. Porque nuestra comunión está mala. Vamos a Efesios 30, Efesios 4:30. Veamos la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le quitaba el Espíritu Santo y quedaba protegido. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede cuando una persona constricta al Espíritu Santo de Dios? En el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es el que nos da gozo? Es el que nos enseña lo más profundo de Dios. En el capítulo 2 de, cuando ya está en su casa, en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 11, ahí dice que el Espíritu Santo nos revela lo más profundo de Dios el Padre. Pero ¿cómo lo hace? Con la Escritura, hermano, con su palabra. Pero hermano, hay muchos hermanos que no crecen y tienen contristado al Espíritu Santo hace tiempo. Y promueven las personas amargadas. Vea cómo dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado. Miren, sello. No sé si cuando los demonios ven, no sé a dónde es que está el sello, hermano. Si en nuestra frente o pero ellos ven ahí. Ven el sello de Dios, que es el Espíritu Santo morando dentro de cada uno de nosotros.
Dice, con que fuiste sellado para el día de la redención. O sea, no lo contristéis. Ahora, arriba dice, no se embriaguen con vino. Porque hay gente que se quiere alegrar con vino. Hermano, el Espíritu Santo es más que suficiente para ayudarnos y capacitarnos en cualquier necesidad que tenemos. El problema es que cuando vamos a lugares no adecuados y andamos en cosas no adecuadas, que no es la voluntad de Dios, el Espíritu empieza a contristarse. Y dejamos de leer la palabra, deja de enseñarnos, deja de revelarnos lo profundo de Dios. ¿Y qué vienen? Amarguras, enojo. ¿Qué es enojado usted, hermano? Yo cuando ando en la carne voy enojado. Pero ahí poco a poco he ido dejando estas cosas. El Señor me iba ayudando. Porque como cuando yo empecé a venir a ser de Cristo, yo era tremendo. Yo me daba trompo con quien sea, o lo que me miraba mal. Si alguien me estaba viendo serio, le dije que me miraba. Y chiquito buscando pleito. Pero así era uno. Entonces, si una persona tiene constricto el Espíritu Santo que actúa en él, el Espíritu Santo está parado ahí, esperando que usted diga, Señor, esperando que diga, hey, aquí estoy, no me ignores. Hey, aquí estoy. Con estas tus cervezas me están matando. Yo las recibo también, porque muere en nosotros. Cuando alguien va a una discoteca, ahí va el Espíritu Santo. Cuando alguien pelea, ahí está el Espíritu Santo, porque usted es el templo, usted lo anda. Cuando usted chambrea, cuando usted hace cualquier cosa que no son correctas, ahí anda el Espíritu Santo con usted. Y se va contristando, lo está apartando, de tal manera que usted ya no le hace caso. Deja de leer, deja de orar, deja de congregarse. Y aquel espíritu mira apagado y empieza a enojarse. Dice, quiten toda amargura, enojo, ira. Dejen de estar gritando, dejen de maldecir, dejen toda malicia, dejen aquellas acciones que quieren hacerle daño a los demás. Esa es malicia ahí. Cuando hace algo malintencionado uno para que aquella persona sea afectada, un mal comentario, cuando le tira la basura a su vecino, cuando le raya el carro, cuando le pone vidrio, clavos para que el vecino se le ponche las llantas, es que el espíritu está contristado. Porque el espíritu quiere mostrarnos lo profundo de Dios, el amor de Dios. Y empiezan la guerra entre familia y entre hermanos. De tal manera que vienen aquí y no se hablan. No se hablan. Están orando y ahí tiene su enemigo al lado. Como que Dios no sabe que está escuchando, que Dios te va a recibir esa oración. ¿Se recuerda Pedro cómo le dijo a los hombres? Traten bien a esas viejas porque son vasos frágiles. Trátenlas bien porque les va a estorbar en la oración. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Está ahí en el abandono. Antes de ser benignos unos con otros, y este es el don del Espíritu. Estos son ya los frutos del Espíritu. Pero ¿quién es benigno? Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. ¿Hace cuánto usted tiene ese enemigo, hermano? Que no le habla. Y lo ve aquí en la iglesia. Antes era chistoso cuando se saludaban. Hoy por la pandemia como que ya no quieren regresar al saludo. Bueno, pues es cosa del hermano pastor. Pero antes cuando saludaban era chistoso porque los que no se querían, lo miraban que estaba aquel de aquel lado y yo por este lado. Allá darle el abrazo a los que no eran él. Es que el espíritu estaba contristado.
estaba humillado. Entonces, perdonémonos, dice Pablo. Miren, no contesten el Espíritu Santo que unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, les dije, si ustedes no contristan el Espíritu Santo, van a tener amor. Cuando vean una necesidad de los hermanos, la van a suplir. Cuando vean que alguien está triste, le van a dar palabras de ánimo. Cuando se peleen con alguien, pues van a sentirse que no están bien. Van a ir a perdonarse unos con otros. Pero este es en el Nuevo Testamento. Mora para siempre. Pero en el Antiguo Testamento no, hermano. Regresemos a Samuel para que ya no nos robe el tiempo. Dice, en Samuel dice entonces los criados le dijeron, tú tienes un espíritu de parte del Señor. O sea, Dios le ha dado permiso que te ataquen un espíritu malo. Hombre, yo hubiera dicho, no sé, pero algunas veces uno no está en la posición de las demás personas. Pero si hubiera dicho, me está yendo mal, trabajo duro y no veo nada por un lado, se me pierde toda la cosecha, me están acusando de algo que no hice, todo me está yendo mal, voy a buscar a Dios. Pero ¿qué buscó Saúl? Saúl respondió a sus criados, buscadme, pero no al profeta. No le dijo, búsquenme a alguien que me ayude a hacer que presentar un holocausto al Señor o presentar una ofrenda para que se me quite. No dijo eso. En ninguna parte vemos a Saúl buscando al Señor. En ninguna parte. Dice, buscadme. Se sentía angustiado. Anda a buscarme a alguien que toque bien la guitarra y que me toque unas rancheras aquí, pero de esas que me tranquilicen mi carne, mi mente. Oye, que era un arpa. Imagino que era no sé, yo nunca he escuchado un arpa, hermano. La guitarra sí, se escucha bonito cuando alguien la sabe tocar. Pero él iba a calmar su ansiedad, sus angustias con música. Hermano, pero si Dios está con los brazos abiertos, ¿cierto? Cuando usted se sienta desesperado, Dios dice, ven a mí. Y no le dijo a la iglesia de la Esmirna, creo que era, de la Odisea, estoy llamando a tu puerta. Si me abres, yo cenaré contigo, o tener comunión. Pero nosotros le cerramos la puerta igual que la de la Odisea al Señor. No queremos tener comunión con el Señor. Y empiezan los problemas físicos. Es normal, hermano, que uno se enferme por el pecado. Pero cuando uno está con el Señor, aquellas aflicciones las pasa mejor. Y Saúl no quiso eso. Búscame a David. Y le dice, no conocemos a uno, a David. Y Dios va acercando al que iba a ser rey, al que Dios quería poner ahí. Pero Saúl, en su soberbia, nunca lo vio. Nunca lo vio con agrado. Fuera de eso lo quería matar. Pero este hombre estaba siendo atormentado. Y hermano, no es correcto que un líder tenga problemas de ansiedad o mentales y esté en una congregación o esté en un puesto de eminencia. No es correcto. ¿Cómo tomará sus decisiones? ¿Cómo? Si no está acuerdo. ¿Se recuerdan del rey de los asirios? Él se pasó de orgulloso y dijo, ¡ay, yo tengo todo aquí! Dios lo tiró 7 años a comer pasto. Quisieron los que estaban bajo su mando quitarlo del reino temporalmente. ¿Por qué? Porque no estaba cuerdo. Estaba cuco. Tienen los gringos. Ya que una persona se sana, ponerlo en el puesto. Y esto lo sabían los criados. Veían a Saúl gritar
Veían a Saúl tener miedo, veían a Saúl tener ansiedad. Ya no era correcto que estuviera en ese puesto. Pero hoy día, hermano, en las iglesias hay de todo. Hoy de todo. No importa quién poner. Ponen a cualquiera. Ay, que se quede, que sirva. Ponen a personas que ni siquiera están, ni siquiera físicamente o mentalmente están totalmente cuerdas. Son personas que no están capacitadas. Pero Saúl hubiera dicho, no me traigan a ese músico, tráiganme a Samuel, quiero ir a hablar con el Señor. No lo vemos, hermano. Y ahora les pregunto, ¿usted iba a dónde va cuando tiene ansiedad? ¿A quién va usted? Porque ser un líder de una congregación o de cualquier eminencia, tiene que estar bien en comunión con el Señor. Tiene que estar en comunión. Más si es algo espiritual que usted va a tratar, para entender a los hermanos. Pero si usted no está de acuerdo, hermano, ¿cómo va a entender al otro? ¿Cómo se va a sentar a tener paciencia y decirle, bueno, quiero hablar contigo, cuál es tu problema, quiero entenderte, si usted solo se entiende? Y esto pasaba con Saúl. Desde ahí que el Espíritu Santo se fue, Saúl hubiera dicho, aquí está mi reinado. Y así mucha gente. En San Salvador hubo un hombre que cayó en pecado y Dios le quitó su ministerio. Y él dijo, este imperio, dijo, esta iglesia yo la he hecho. Y voy a levantar otra, igual que esta, o mejor, dijo. Desde ahí estaba equivocado. Y sabe que este hombre todavía se fue hace como 15 o 20 años de esa congregación y tiene todavía los mismos 400, 500 que se fueron con él. No ha crecido. Ya Dios ya no lo quería. Pero él siguió, él por su orgullo y por su soberbia quería estar ahí en ese ministerio que Dios ya no lo probaba. Y si Dios no te aprueba, ¿para qué seguir? ¿Y cómo saber? Pues cuando yo no me siento bien hacer lo que hago. A los que predicamos nos gusta leer. A mí, en mi particular, a mí me gusta sentarme a leer, ir palabra por palabra y estudiar. Cuando ya no sienta eso, yo le digo, hermano pastor, pues déle usted, papá. ¿Por qué? Porque ya no va a estar respaldado por Dios. Ya no va a sentir ese llamado. Ya no va a sentir que Dios me está respaldando en el ministerio. Pero mientras tanto, Saúl quedó en ese problema y murió por su desobediencia. Que Dios nos libre, hermano, de querer ser como Saúl, orgullosos, soberbios y seguir algo que Dios ya no lo permitía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia, Señor. Dios eterno, te agradecemos porque nos